¿Falta alguien? Jefferson, Juan Gil. Bueno, muchachos, entonces estamos hablando pues de la elongación del globo ocular, que más que todo afecta el polo posterior, que ya entendemos el área del polo posterior cuál es. Sin embargo, pues se puede presentar en otras partes, es un poquitico más atípico, pero puede ocurrir que la elongación se dé en otras zonas. Ahorita les cuento un caso muy interesante de acá, mismo de la universidad, una compañera de ustedes, semestres superiores. Entonces, hay una cosa que se da que se llama estafiloma posterior. El estafiloma posterior es una zona más protuberante o más prominente del globo ocular. Incluso es como un análogo del queratocono, es decir, aquí la ectasia ocurre a nivel de la esclera. ¿Entienden el término ectasia, no? Sí. Es una prominencia, un adelgazamiento que permite una prominencia, ¿cierto? Y en la esclera puede ocurrir un adelgazamiento tan marcado por la misma elongación del globo, porque no solo se estira la retina, se estira la coroide, se estira la esclera, y ese adelgazamiento de la esclera puede generar una prominencia en unas zonas, y a eso se le denomina estafiloma posterior. Este es de esos casos en los que se hace ecografía a pesar de que hayan medios transparentes. Yo les había comentado hace 8 días que la ecografía era uno de los exámenes. Dale, pero viene más gente. Sí. Viene agitado, ¿desde dónde viene? De la esquina. No puedo comer nada. Ok. Entonces les había comentado hace 8 días que los exámenes especiales se hacen bajo ciertas consideraciones y que, por ejemplo, la angiografía y la OCT, como se hacen con luz, no se indican cuando hay opacidad de medios. O sea, en una catarata no manden eso, porque no hay forma de que la luz pase a través de la catarata y nos muestre retina, no hay forma. En el caso de que haya una catarata, un leucoma y uno quiera ver el estado del polo posterior, toca hacer ecografía, porque es sonido. El sonido sí pasa. Las otras dos son luz. ¿Listo? Pero en un paciente miope que tiene córnea transparente, cristalino transparente, es decir, que yo puedo visualizar el fondo de ojo, sí hay una excepción. Y se manda la ecografía con esta excepción, que es para dimensionar el cambio de esa ectasia escleral. O sea, para medir y evaluar el estafiloma posterior. Entonces hay unas escalas de gradación, o sea, de graduación o gradación se dice, que es de categorizarlo en unos valores con respecto a qué tanto se extiende contra el plano retinal. Ojo, acá está. Es decir, sobre el plano retinal, ¿cuántos milímetros está hacia atrás? ¿Sí? ¿Listo? Y lo gradúan en severidad. Por eso se hace la ecografía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el grado 0 es que la zona de la ectasia es tan mínima que no difiere de más de 1 milímetro, por ejemplo, con respecto al plano retinal. Pero, por ejemplo, el grado 2 son más de 2 milímetros, entre 2 y 4 milímetros de elongación con respecto al plano retinal. O, por ejemplo, el grado 4, perdón, que son más de 6 milímetros con respecto al plano retinal. Y esa gradación, ¿para qué la hacen? Primero para seguimiento, es decir, qué tanto se elonga el ojo en un tiempo determinado. Por eso es que también uno de los exámenes que uno indica en los pacientes miopes con miopía degenerativa es una biometría. Se la indica uno cada año, cada 2 años. ¿Qué hace la biometría? Medir la longitud axial. O sea, cuánto hay desde la córnea hasta el polo posterior. Y si la biometría uno la indica cada año es para mirar cuánto en milímetros está creciendo el globo ocular. Pero para reconocer el estafiloma posterior se mide esa en extensión con respecto al plano retinal. ¿Sí me hago entender? Ok. Yo les quiero decir algo. Entonces miren que el estafiloma posterior se puede dar
La mayoría de las veces, o los tipos más comunes son estos de acá abajo. Es decir, que se dan o alrededor de la papila o en la zona temporal, o sea, en el polo posterior. Es atípico, pero puede presentarse estafilomas por fuera del área macular o por fuera de la papila, o por ejemplo hacia la retina nasal. Son más frecuentes los que se dan en el polo posterior. Aquí aprovecho para comentarles, un estudiante de nosotros del programa de optometría, hemétrope, es decir, hace refracción y neutra, ¿listo? Buena agudeza visual, pero cuando uno le mira el fondo de ojo hay una zona desde la papila hacia la retina nasal muy pálida, con atrofias, con adelgazamiento pigmentario, con visualización de vasos coroideos, incluso pareciera que fuera un tumor. La remitimos precisamente para hacerle una ecografía para saber qué era, porque la verdad yo pensé más que todo en un tumor. O sea, yo no entendía como tan buena visión, pero tenía esa zona muy delimitada y pues como le hice con el oftalmoscopio directo no podía reconocer si estaba deprimida o estaba elevada. Sí cambiaba la trayectoria de la hendidura, pero yo no alcancé a reconocer si era plana o elevada. En fin, la mandamos a hacer una ecografía y descubrimos que tenía un estafiloma posterior en una zona diferente, ese métrope. Es decir, ustedes si encuentran exploración del fondo de ojo, áreas de palidez y todos los, sospechen también en estafilomas posteriores en otras zonas, que no necesariamente miopizan al paciente, pero que los pone en riesgo de hacer desgarros retinales, porque son zonas adelgazadas y prominentes, ¿sí? Ahí les cuento pues el dato. Sin embargo, el estafiloma posterior está muy fuertemente asociado a miopía y entonces yo como con una exploración de fondo de ojo puedo reconocer o puedo sospechar de un estafiloma posterior. Debe tener los siguientes signos. A ver, aquí hay varios que están descritos que no los podría visualizar. Es una ectasia escleral, ya se los dije, es una prominencia de la esclera se adelgaza y se pronuncia. De bordes agudos, es decir, usted podría reconocer la zona que está más adelgazada, es decir, sería la zona más blanca con respecto al resto del plano retinal. Entonces podríamos definir que esta zona es la de bordes agudos. ¡Ay, ahora sí raya! Eso, ahí. ¿Listo? Área de adelgazamiento con palidez. Nos damos cuenta, ¿cierto? El adelgazamiento del EPR se representa o se visualiza más fácil porque la retina se tiende a ver pálida. ¿Listo? Entonces mire que si lo reconocen es muy fácil de identificarlo. Foveosquisis, esto no se ve a simple vista, habría que hacer una tomografía, ya se las voy a mostrar. Arterias y venas coroideas que reducen el número y calibre, es decir, que yo alcanzo a ver algunos vasos coroideos, pero menos frecuentes. ¿Sí? Imagínense una coroide llena de vasos, pero que se estira, los vasos se estarán cambiando de posición y se tienden a perder. Y pigmento lúteo visible. Entonces, que nos quede más fácil. Podría ser incluso pregunta de parcial. ¿Cuáles son los signos típicos del estafiloma posterior? Que usted visualice. Entonces, visualización del pigmento lúteo, un área pálida de bordes definidos, o sea, un área pálida con unos bordes muy marcados, ¿sí? Y cambio en la trayectoria de los vasos. Esos serían los tres signos típicos, visualmente fáciles de reconocer a través de la oftalmoscopía, que me dicen, tienen estafiloma. ¿Cuál es el paso a seguir? Mandar una ecografía y una OCT. ¿Por qué una OCT? Porque en la OCT voy a ver esto, que es la foveosquisis. Entonces, para entender la foveosquisis vamos a hacer una revisión anatómica un momentico. ¿Listo? Menciónenme los 3 puntos en profundidad en las capas de la retina donde puede haber una separación de las capas. EPR con la retina neurosensorial, muy bien. O membrana Bruch también. La coroide. No, solo en capas de la retina. ¿Capas de la retina? No. No. Solo retina. Las células, la basal, las No. basales con... Denme las capas. ¿Alguna plexiforme? Sí, las plexiformes. Plexiforme interior, plexiforme exterior. Son los 3 puntos donde anatómicamente la retina se puede separar.
Entre el EPR y la retina neurosensorial se puede separar. Entre la plexiforme interna o la plexiforme externa se puede separar. ¿Listo? Ok. Por definición, un desprendimiento de retina típico ocurre. Separación entre el EPR y la retina neurosensorial. Ese es un desprendimiento de retina típico. Cuando hay separación entre las capas plexiformes, ya no separa, es un tipo de desprendimiento de retina, pero se llama ala sublínea retinosquisis. Otra vez, entonces la retinosquisis es una separación de las plexiformes, ya sea interna o externa, ¿sí? Mientras que el desprendimiento de retina típico es una separación entre el EPR y la retina neurosensorial. ¿Queda claro? Listo. Les estoy presentando una foveosquisis. ¿Por qué se llama foveosquisis? Porque la retinosquisis lo tiró a la fovea. ¿Sí? ¿Podrían ustedes, que son tan buenos en anatomía, decirme a nivel de qué plexiforme hubo esa ruptura? Interna. Interna. Externa. Externa aquí y aquí, interna y externa. ¿Sí? Externa, acuérdense que externa es hacia el EPR e interna es hacia el líquido, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, es externa. Miren que el resto de la retina neurosensorial se conserva, pero acá quedó EPR. Espérenme, yo lo aumento. No aumenta así. Entonces noten, chicos, que primero tenemos un EPR muy adelgazado, ¿cierto? Se ve muy delgadito. Tan delgado que ni siquiera alcanzo a diferenciar entre la zona basal y la zona apical del EPR, ¿cierto? Es más, difícilmente veo la línea elipsoide. ¿Ustedes saben cuál es la línea elipsoide? ¿Lo recuerdan? La zona en donde se encuentran los segmentos externos de los fotorreceptores. Listo. Ok, veo que en este poquitico grisecito, arriba del EPR, se conserva entonces las células fotorreceptoras. Y acuérdense que entre las fotorreceptoras y las bipolares hay una comunicación que es la plexiforme externa. Entonces acá alcanzo a ver la plexiforme externa, ¿sí? Miren que no solo tengo una foveosquisis, es decir, un desprendimiento a nivel de la plexiforme externa, sino que además de eso hay un agujero macular, es decir, una ruptura tan marcada que quedó ya un roto, un hueco, que solo permite, o sea, en esta zona ya no hay retina, solo se visualiza el epitelio pigmentario. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay ruptura de las capas de los tejidos? Hay inflamación. A mí me pica un zancudo y me inflamo, y lo siguiente que pasa es un edema, es decir, una burbujita llena de líquido. Después de la ruptura, ¿qué va a pasar? Quistes, espacios quísticos. ¿Ven esas bolitas oscuras que se ven en la retina neurosensorial? Esos punticos son quistes, y esos quistes son ¿qué? Son inflamación de toda esa ruptura. Entonces es típico encontrar en desprendimientos o en retinosquisis áreas quísticas. Áreas quísticas son áreas oscuras llenas de líquido resultante de inflamación. Ahí ya el paciente Vamos. queda sin visión o puede visión. Ahí el paciente que puede tener un escotoma y una visión borrosa, porque esto, digamos que los fotorreceptores todavía alcanzan a conservarse. Esto a mediano o largo plazo pierde visión. ¿Se acuerdan la tomografía que les presenté la primera vez? Que era plana. Plana, así recta, y la fóvea. Y aquí, ¿cómo lo ven? ¿Sí? Es decir, que ahí ya estoy visualizando el estafiloma posterior. Entonces, miren que en las zonas de estafiloma posterior es donde hay más posibilidades de hacer foveosquisis o retinosquisis. ¿Sí? Listo. En la imagen de abajo tengo el epitelio pigmentario retiniano. En algunas zonas se alcanza a reconocer la basal de la apical, que alcanza a apreciarse de pronto muy interrumpida la línea elipsoide, y ya sé que tengo la foveosquisis, la retinosquisis en la plexiforme externa, y aquí en esta zona ya también hay retinosquisis en la plexiforme interna. Pero además de eso, vamos a hablar de otro concepto importante, que es la membrana epirretiniana. ¿Se acuerdan del tejido vial? Que teníamos astrocitos, células de Müller y la glía. Listo.
Y habían unos del tejido glial que tenían la capacidad de migrar, que tenían como una formita de piecitos que cada vez que había un accidente, no. Ahí les queda, Cari. Ellas iban y migraban y donde eran quiescentes, es decir, ellas están quietas. Pero solo migran, se desplazan cuando hay accidentes, cuando hay infección, cuando hay enfermedades, es decir, cuando ellas las necesitan. ¿Listo? Ok. Piensen en esto. Una ruptura muy significativa de la retina va a generar que estas células migren y van a formar membranas. La membrana epirretiniana es una membrana que se va a alojar, escuchen, en la superficie interna de la retina y se va a ver a través de la OCT con una membrana hiperreflejante, es decir, se va a ver muy blanca. ¿La ven? Es esta muy blanca que se ve aquí como un puente. Esa es la membrana epirretiniana. Más adelante les muestro otras, ¿sí? Pero tengan presente eso. Todo accidente, toda inflamación, toda lesión en la retina puede ocasionar a mediano o largo plazo la migración del tejido glial al punto de formar una membrana epirretiniana. Ahorita, hace un rato les estaba hablando de la membrana neovascular. Vamos a reconocer las diferencias. La membrana neovascular coroidea surge de una ruptura de la barrera hematorretiniana, por ejemplo en las estrías de Lajas, que permite que los vasos coroideos migren a través de esa ruptura y se formen membranas. Por supuesto, esto tendrá sangrado y otro tipo de cosas, porque es membrana neovascular, es decir, de neovasos coroideos, porque es membrana neovascular coroideo, lo escriben así, membrana neovascular coroidea, MNVC. Listo. Esa membrana pasa cuando hay ruptura de la barrera hematorretiniana. Toda patología que genere ruptura de la barrera hematorretiniana puede dejar como consecuencia membrana neovascular coroidea. ¿Lista? Ok. Pero puede haber gente que tiene esto íntegro, el epitelio pigmentario íntegro normal, y no se rompe el EPR, sino que empieza a haber lesiones por acá por cualquier cosa. Por ejemplo, un láser que lesiona al paciente por una situación diferente. El láser es una quemadura y esa quemadura podría generar liberación de tejido glial. Cuando es membrana epirretiniana, es que cualquier lesión en la retina, por ejemplo en ese caso es una retinosquisis, genera que esas células migren y se aloje una membrana en la superficie interna de la retina. Que la característica tomográfica es hiperreflejante, o sea, se va a ver muy blanca. ¿Listo? Depende. Si es, ella es porque ella es transparente. Muy reflejante es porque epirretiniana. Se escribe así, MER. Listo. Ella es transparente, pero es muy brillante. Por eso es que se refleja mucho y en la OCT se ve hiperreflejante. Si esa membrana queda lisita, el paciente puede perder una línea de visión, o sea, puede tener un 20-25, no se va a operar jamás, pues porque no hay un compromiso significativo de la agudeza visual. Pero a veces esas membranas hacen esto, estas milusas, la retina, la superficie interna de la membrana se aloja y hace esto. La arruga la superficie interna de la retina. Entonces el paciente es el que dice, doctora, yo la veo hasta en la cara, pero se la va a hacer. ¿Sí? Es decir, cambia la forma de las imágenes. Ahí sí se opera. ¿Qué hacen? Vitrectomía, entran con un aparato y pelan la membrana, quitan la membrana, pero es en la superficie interna de la retina, es decir, no invaden retina. Entonces depende de la agudeza visual comprometida. Les voy a mostrar otros cambios en la miopía degenerativa. Miren, este paciente es miope, miren, este tiene un estafiloma que no está en esta zona, ¿lo tiene? Muy en la periferia, es decir que este paciente puede tener una agudeza visual 20-20, una fórmula sencilla, pequeñita, un -2,
o sea, no ser miope refractivamente hablando, pero tiene cambios estructurales en el epitelio pigmentar retinal, tiene un estafiloma posterior. Listo. A este tipo de pacientes puede ser que la mácula no se vea plana, sino que se eleve a lo que se denomina mácula en domo. Es que tomográficamente no se ve como esta, sino que se ve por el contrario de esta manera. Y con la hendidura se puede alcanzar a percibir. Se puede alcanzar a percibir, pero a veces es muy difícil reconocer si es plana o elevada. Pero se puede alcanzar a reconocer que en esa zona el trayecto no es plano. Listo. ¿Qué está pasando aquí? Desprendimiento entre el EPR y la Casi. Casito. Hay un desprendimiento entre la basal y la apical del EPR, es decir, un desprendimiento seroso del EPR. Casi le da. ¿Cómo reconoces eso? Nos vamos sobre la línea del EPR. Igual no se frustren, muchachos, que yo sé que, o sea, que lo estén haciendo me encanta, y esto nos falta mucha cosa por aprender. Miren cómo aquí viene el EPR y de repente como que se bifurca. ¿Cómo se dan cuenta? Porque hay capitas acá en esta zona que también siguen siendo hiperreflejantes. Piensen, ¿en qué momentos yo podría tener un acúmulo de líquido? Porque eso que está pasando ahí es líquido. ¿En qué momento yo podría tener un acúmulo de líquido entre las capas del EPR? Algo lesionándome abajo, algo coroideo. Es decir, los vasos coroideos están filtrando el líquido, ese líquido se pasó. ¿Por qué no algo en vítreo? Porque la retina neurosensorial todavía se conserva. ¿Sí? Es solo líquido a nivel del EPR. Y aquí, ¿qué tenemos, muchachos? Una retinosquisis a qué nivel. Mire, tenemos EPR muy delgado, zona apical, una retinosquisis en la plexiforme, ¿qué? En la plexiforme externa, perfecto. ¿Y qué tenemos aquí? Bandas de tracción. Esto que ustedes están viendo aquí, ¿qué creen que es? Una hialoides. La hialoides, entonces una banda de tracción vítreo-retiniana, o sea, ese paciente está en riesgo de hacer un agujero macular, ¿sí? Y aquí tiene unas zonas de tracción, es decir, aquí ese vítreo se está llevando parte de la retina. Miren el complejo de zonas cámaras. Mira que ya lo están haciendo ustedes. Ya apenas hemos visto una clase y media. Está peligrosa. No, maravilloso, porque es que ya, por eso les decía, conocer la anatomía les da el poder. Porque para ustedes puede que no hagan un diagnóstico certero, es decir, si a usted le llega solo esta imagen, usted ya dice, no está plana la tomografía, está más bien inetada, puede ser que el paciente sea miope y tiene una retinosquisis. Y por la elongación el vítreo ya no da más, el vítreo cede, entonces empieza a separar también y lo que más está aferrado a la retina es la hialoides. ¿Lo dijeron ustedes? Disculpe, era el nombre de la otra era desprendimiento seroso. Seroso LPR. Seroso LPR. Yo, no se preocupen que yo les voy a mostrar muchas imágenes, o sea, y ustedes cada vez la van a ir sacando más. Atrévanse a equivocarse, no pasa nada, ¿sí? Háganlo, porque se van a dar cuenta que más adelante ustedes van a ser muy buenos en esto, yo les aseguro que eso va a pasar. Entonces, estas dos pacientes tienen entonces una maculopatía miópica, ¿no? Porque el compromiso es el máculo. Maculopatía miópica es maculopatía, una patología o una condición propiamente en la mácula. Puede traccionar miópica, aquí hay una traccional miópica, ¿no? Hay membranas traccionando la zona macular, ¿listo? Puede haber atrófica, o sea, aquí hay una atrófica. ¿Qué hay ahí? Una placa de atrofia retinocoroidea macular. Eso es una maculopatía miópica. Sí, les estoy diciendo es para que ustedes se relacionen con los términos, que no son tan complejos. Y maculopatía en domo o cúpula. ¿Qué significa esto? Que la mácula parece ser normal, pero por el estafiloma en una zona diferente, la mácula se invierte. Es decir, deja de ser plana y se eleva un poquito. Ese es otro tipo de maculopatía. ¿Qué es lo duro? Muchachos, ¿cómo ustedes sospecharían de algo aquí? Muy difícil. No se logra observar bien la mácula. No se logra observar el brillo foveal. Si no alcanzan a visualizar el brillo foveal, algo está pasando.
¿sí? Si de paso ustedes toman agudeza visual y la agudeza visual no es la que ustedes esperan, a pesar de que en apariencia el fondo de ojo está normal, y ustedes no podrían confirmar, porque otra podría ser una miopía, ¿cierto? Pero si ustedes ven que todos los antecedentes en todo no hay signos de ambliopía, sospechen de algo en mácula. Aunque no sea visible, puede estar pasando eso. ¿Listo? O muchas otras cosas que más adelante seguiremos viendo. Maculopatía atraccional no ambliópica ya las vieron. ¿Qué otras cosas, qué otros signos pueden ocurrir también que sean visualmente detectados pero a través de la tomografía? Cambios degenerativos del humor vítreo, ya los hablamos, ¿cierto? Imagínense un ojo que se estira, un vítreo que no crece, sino que también empieza como a desgarrarse, vuelve a ocurrirse más licuefacción vítrea, o sea, más líquidos, y eso genera más movimiento, y al haber más movimiento, porque está más líquido, más riesgo de tracción vítrea, ¿sí? O sea, que más riesgo de posiblemente un desgarro, ¿cierto? Membranas epirretinianas, ya las vimos, ¿sí? Es decir, imagínense una retina que está elongada, se empieza a estirar, empieza a cambiar su estructura, ocurren cambios inflamatorios, y no en todos los casos, pero algunos pueden ser membranas epirretinianas que ya saben que se alojan en la superficie interna de la retina, es decir, por encima de la membrana limitante interna. Estamos bien en sintonía con la anatomía. Quistes o agujeros lamelares, por ejemplo, quistes, que son espacios llenos de líquido, también son resultados de inflamación, o agujeros lamelares. No sé si alcanzan a ver que la retina ahí está como una parte, o sea, hay una parte que le hace falta, pero no toda. No hasta el EPR, sino como hasta solo algunas capas de la retina. Micropliegues vasculares, dice, elevaciones puntiformes hacia la cavidad vítrea. Miren los vasos acá. Se adelgaza tanto la retina que los vasos que sabemos que están en la superficie interna de la retina se vuelven prominentes y parecen... Se hacen como unas hernias pequeñitas. Exacto, pero son simplemente los vasos que se visualizan mucho más superficiales. Y la foveosquisis, que ya también la vi. ¿Listo? Entonces, miren que son todos los cambios. Estoy segura que si usted va y le pregunta a un optómetra que conozca, que hace un tiempito se graduó, esto no lo tiene presente. Y solo reconocen las placas de atrofia retinocoroidea porque son las más evidentes. Pero tomográficamente hay muchos signos que vale muchísimo la pena tener y reconocer. Ahí les dejo para que no se les olvide y salgan de los que tienen eso muy claro. ¿Listo? Este es un agujero lamelar. ¿Qué hay? Ahí hay muchas cosas y usted lo puede sacar. Agujero lamelar, ¿cierto? Esa no es la fóvea, pareciera ser la fóvea, pero hay una parte de la retina que se fue. Se la llevó, por ejemplo, una tracción vitreoretiniana, agarró y arrancó un pedacito de retina, eso puede estar por arriba, ¿sí? El agujero macular, como en esa zona solamente se desprendió una parte, puede que haya una agudeza visual comprometida, pero no es tan severo como un agujero completo. Listo. ¿Qué más ven? ¿Lo pueden llamar quistes o tiene aspecto otra cosa? Un agujero lamelar es un daño en la retina, ¿cierto? Eso, o sea, ocasionó un problema en retina. ¿Qué más ven? Se puede desprender acá en la parte, no que está como un poquito sobrelevada, acá En el EPR. ¿Es en el EPR? Este es el EPR. Ahí arriba, hacia allá, ahí está la zona sobrelevada. Ok, puede ser consecuencia de la atracción vitreoretiniana que hubo. ¿No alcanzan a ver la membrana epirretiniana? No hay como la última capa, no son los vasos de la ganglionarias. Estos son los axones de las células ganglionarias. Mire el cambio de coloración. Se alcanza ya. Miren que aquí están los axones de las células ganglionarias que son muy reflejantes, pero no tanto como la membrana epirretiniana. La membrana epirretiniana es más reflejante que los axones de las células ganglionarias. Ven que hay aquí y que hay aquí. Ahora, lo que el compañero dijo que eran quistes, básicamente no son quistes en este caso, pero espacios. son eso, que la membrana hizo esto. Entonces hay unos pliegues que generan un espacio entre la membrana limitante interna y la membrana epirretiniana, es decir, la está distorsionando. ¿Cómo hace para distinguir eso de los? ¿Yo cómo lo describo?
En tomografía. En tomografía, ¿qué escribo? Interfase coroidea, EPR, retina neurosensorial, área macular, interfase vítreo. Así lo describo, ese es el orden. Entonces, interfase coroidea sin problemas. Yo no veo ni zonas densas. Siempre, bueno, en tomografía se describe como zonas hiperreflejantes o hiporreflejantes. Reflejantes, ¿por qué? Porque como es luz, la luz o se refleja o se refracta, ¿cierto? Entonces, el EPR se ve hiperreflejante, se ve continuo, de buen espesor, se conserva la línea, se diferencia fácil la zona basal de la apical y se conserva la línea elipsoide. Hasta ahí vamos bien, entienden lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Esto que ustedes ven acá probablemente es un artefacto por acá en el vítreo que no permitió que la luz pase. Listo. Retina neurosensorial de aspecto conservado, excepto en el área macular. En la fóvea se observa un agujero lamelar. Es decir, no es un agujero de espesor completo, porque si fuera de espesor completo, hasta acá no habría tejido, solamente sería el EPR. Pero como hay algo de tejido, por eso digo que es un agujero lamelar, solo una lamela, una zona. ¿Listo? Ok. Y en la superficie interna de la retina tengo una membrana hiperreflejante que se corresponde con una membrana epiretiniana que desestructura la superficie interna de la retina. ¿Por qué la desestructura? Porque la tiene arrugada. La arruga, ¿sí? Cambia la trayectoria de la superficie interna de la retina. Pero que uno como distingue entre un quistes quiste y una arruga. Ok, porque el quiste sería en todo el espacio, como entre el espacio neuroretinal, ¿cierto? Mientras que aquí, si tengo un pliegue aquí, si tengo una membrana acá, esto simplemente es un pliegue de la retina. Esto es lo que está más pegado Sí. a la parte. Está como en la parte Nos más toca observar externa. mucho, observar y observar y observar hasta que alcanzamos a discriminar ese tipo de cosas. Pero entiéndelo por localización. Si fuera un quiste, yo vería no solo uno, sino que vería varios y se ven más como en el espesor retinal. Mientras que este está justo debajo de la membrana epiretiniana. Es consecuencia de un pliegue que se forma en la Es un superficie pliegue porque están pegadas de la membrana epiretiniana. Exacto. Los quistes están más en el centro. y más oscuros, Más más opaco, más oscuros. Pero y esta parte que se baja acá. Eso ustedes saben que el área macular es más gruesa que la retina periférica. Siempre esto va a ser más o menos de 350 micras. Y esto va a ser de 120 micras y la mácula y la fóvea va a ser de 90 micras. Entonces más o menos el espesor de esta no. ¿Y cómo no se confunde la membrana con la hialoide? No, la hialoides normalmente, si no está desprendida, no se ve. Esa es como más blanca. Pero creo que si hay un desprendimiento, uno cómo sabe si es de pronto la membrana. Si fue un desprendimiento y ocasionó un agujero macular, esto fijo ya está desprendido todo. No, en cuanto, por ejemplo, cuando usted nos muestra los desprendimientos y está la hialoides. Se visualiza tracción o se visualiza la hialoide sobre el plano, pero no pegada a la superficie interna de la retina. O sea, si está pegada a la retina, eso es membrana. Si está pegada a la retina, pero yo veo que hubo un proceso que dañó la retina, es una membrana epiretiniana. Además que la hialoides es hiperreflejante, pero no tanto como la membrana epiretiniana. Pero como se nos hace muy difícil porque, por ejemplo, ustedes acá en esta zona están viendo el complejo de células ganglionares, que es muy diferente esta reflexión a esta. Eso es como más mucho más parejito, marcada, como más no más que parejo, es más brillante, mucho más blanco. Ustedes tranquilos. Vamos a ver Pero unas mira que fotos y vamos a se ir ve más sacando. como una línea más finita. Sí, claro, se ve mucho más definido. Miren la diferencia entre una membrana epirretiniana. Si la ven aquí lo clarita. Miren cómo se ve muy diferente al complejo de células ganglionares. Esta se ve mucho más blanca. Mire que aquí, mire hasta dónde viene. Diferente al complejo de células ganglionares, ¿cierto? Entonces sé que la retina externa, o sea, el EPR y la retina neurosensorial está bien. Solo hubo un agujero lamelar. Y ese agujero lamelar generó, por supuesto, un proceso inflamatorio que termina desencadenando una formación de tejido glial en la superficie interna de la retina. Cuando hablamos de superficie interna de la retina, es esa zona donde está la retina y el vítreo. ¿Listo? Ok. Membrana epiretiniana, tejido glial. ¿Listo? Membrana neovascular coroidea. Aquí está la diferencia que hace, las dibujé, pero aquí la tenemos más evidente. ¿Qué observo? La retina
neurosensorial interna, en teoría se ve bien, pero el EPR se ve desestructurado, es decir, su arquitectura ya no se conserva, ¿sí? Y veo una zona muy densa que pareciera que mirara de abajo hacia arriba, membrana neovascular coroidea. ¿Entienden las diferencias tomográficas? ¿Cuál es más peligrosa? La neovascular. ¿Por qué? Porque implica sangrado, implica tejido neovascular. Esta solo es un tejido transparente que se aloja en la superficie y puede cambiar algo la agudeza visual, pero no es tan agresiva como esta. ¿Sí? Y hay un desprendimiento ahí también. Claro, pero aquí lo llamaríamos quistes, espacios Porque ya quistes. están muy- ¿Por qué? Porque están más en la interna y fuera de eso, pensemos en lo fisiológico. Si tengo aquí unos vasos permeables, que es la neovascularización, ese líquido va a caer a algún lado. Está ahí en las capas más externas de la retina. ¿Sí? Muy bueno observador. Muy bien. Este paciente ya llegó a un punto tan severo que ya tienes un desprendimiento de retina. ¿Sí? Con espacios quísticos, agujero macular y todo esto es líquido. Miren, ahí se ve más delimitado. Y estos son los espacios quísticos, muchachos. ¿Sí? Ya ven que están más internos, no están tan en la superficie, están más ocupando la zona neurosensorial, ¿sí? Y es líquido. Tiene como limitante. ¿Cómo, perdón? Tiene como limitante. Como unos líquidos, como unos, sí, son como Como bolsitas, son dividido. saquitos de líquido. Muy bien. Eso me parece una tomografía de la mano. A ver, vamos a hacerlo. Esta sí es una membrana neovascular típica, ¿sí? Esta es una membrana neovascular también, porque miren que yo el EPR no lo logro diferenciar. O sea, no se ve esa línea muy hiperreflejante definida, sino que se ve ya como rota, ¿cierto? Listo, con espacios quísticos. Y esta también es una membrana neovascular, pero está chiquita. No es tan exagerada como esa, es que a nosotros nos gusta ver las cosas así grandes. ¿Sabes? Miren que en este caso igual, el EPRN continuo y aquí se rompe. Y en esa zona está elevado y hay un espacio quístico. ¿Qué hay aquí? Neovasos. Vasos. ¿Sí? Donde hay más pigmentación, hay neovasos. Listo. Vamos a tratar de hacer una descripción. ¿Quién se anima? Ahí sí no hablo. Entre todos. Inténtalo. Empecemos por papila. O la pila. Está grabada. O la pila. La excavación de cuánto. A ver, ¿dónde? ¿Hasta dónde va hasta dónde está la papila? Ahí está Delimítela. el anillo. Busquen el anillo escleral para que les haga fácil. Como ¿Cuál es el borde? ¿Este o este? el de adentro, el de adentro, el de adentro, profe. El borde donde está el anillo es escleral. Sí, el de adentro. No, de afuera. ¿Este o este? No, el anterior. El primero. Ok, ¿tienen dudas? ese es el Entonces, agujero. si tienen dudas, estoy mentira, no. Si tienen dudas, fíjense el punto donde se deflexiona el vaso. Y ahí les dice el anillo neural, ¿dónde se deflexiona el vaso? El más pequeño, el más interno, el más interno, Ojo, profe. miren chicos, El más deflexión, interno. deflexión del vaso, ¿cierto? Busquemos otra deflexión del vaso que nos haga más fácil. Deflexión del vaso. Deflexión del vaso. Por acá, deflexión, ¿cierto? Listo. Ok, en teoría entonces esto no podría ser la anillo escleral de Addison. Tiene que estar más afuera. Lo que pasa es que está muy difusa. Intentemos por acá. ¿Sí? No. ¿Sí? Entonces, papila, bordes definidos. No, fue difícil para nosotros sacarlos. Incluso los bordes son más definidos en la retina nasal, pero ya se pierden o son un poquito difusos en la retina temporal. Entonces, menciónenlo. Bordes de papila difusos, zona temporal. Es más, temporal inferior. ¿Sí? Entre más específico sea su descripción. Porque usted dice, no, bordes difusos. Yo me imagino
los 360 grados difusos. Pero si usted me dice que el borde es difuso en la zona temporal inferior o cercano al área macular, es diferente. ¿Listo? Excavación de cuánto. Pero esos bordes difusos están también muy difusos en la zona macular. De 0,4. Sí. Entonces entre la zona macular y la zona... Pero estamos hablando de bordes de papila. Sí. En la zona macular y en la zona de la cárcel está bien. Excavación de cuánto. 0,4. Un 0,4. Listo. Voy a borrar allí. Listo. Seguimos. Arcadas vasculares. Están muy rectas arriba, una parte temporal en la superior. Tendencia o trayectoria rectilínea en la parte superior de relación arteria-vena. Conservados, 2, 3. 2, 3, 2, 3. Y abajo, también. También. No. O menos, como un 2, 3 allá abajo. Como un 3, 1. 2, 3 es conservado. Sí. Pero la veo más delgada. Aquí no hay como un cruce. Ok. Yo lo hago fácil con los dedos. Yo le dije, ¿Está en el video? no Ok. Espesor. Estamos hablando de espesor, de calibre. Si yo digo que es 3,3 quiere decir que la arteria y la vena son del mismo calibre. Lo normal que es que la vena sea gruesa y oscura y la arteria sea más delgada. Entonces la relación normal debería ser 2, 3, más o menos. ¿Listo? O sea, divida esa área de la vena en 3 porciones. ¿Cuál es más Y mire verdadero? cuántas porciones ocupa la arteria con respecto a la vena, ¿cierto? Si es 1 o 3 quiere decir que la arteria es muy delgada y la vena muy gruesa. Eso es típico en un paciente con hipertensión arterial. ¿Sí? Si es 3,3 quiere decir que es muy gruesa ambas. Eso es muy típico del paciente diabético. ¿Sí? La normal es 2,3. ¿Listo? ¿Ya? Perfecto, gracias por la pregunta. Ahora, entonces ahí, 2,3, 3,3, 2,2, 1,1, ¿cómo está? 2, 3. 2,3, pero sí, también tiende a ser un poquito rectilíneo, no tanto como la de arriba, pero sí también hay algo de rectilíneo. Y ¿Listo? acá en ese crucecito Este está en un cruce. Sí, acá en la pasión. Entonces, fíjese si el cruce Está genera fuera. una indentación y un cambio de la trayectoria de la vena. ¿Qué está pasando por encima de qué? ¿La arteria o la vena está pasando por encima? La arteria está pasando por encima de la vena y está cambiando la trayectoria de la vena. Sí. O sea, en la zona por donde pasa la arteria por encima de la vena se ve como adelgazado. O sea que ese paciente podría llegar a ser hipertenso también. Si O sea, usted que ve uno- eso, o sea, que uno viendo eso puede ser paciente hipertenso. Sí, si tiene, señora. si tiene diabetes. Sí, señora. Por eso es que si ustedes se vuelven tan buenos observadores, alcanzan a ese nivel. Porque le puede llegar la señora que le dice, no, si usted que sufre, señora, no, yo soy hipertensa, me tomo metoprolol sin problema todas las mañanas, soy diabética, pero me controlo con la edad. No puede ser la señora juiciosa, muy, muy buena informante, y además son intensas y van a la FQS cada 8 días. Pero está el paciente campesino que siempre en la casa la esposa con ramitas, con hierbitas y todo eso, le alivia las cosas, con la hoja del árbol de guayaba, hervido, con un justico de limón todos los días, eso se lo lleva con, es diferente. Entonces el paciente no le informa. ¿Y usted qué sufre? De nada, doctora, sano, vea, aliviado. Y usted va y mira la retina y encuentra un cruce. Entonces, el paciente no le informa, pero usted está detectando hipertensión. Ese es un signo posible de hipertensión. Vuelva a indagar. Ah, sí, por una vez me dijeron que yo subí es que la presión y me mandaron unas patas. Pero vea, yo me alivié desde que me empezaron a dar las hojas de guayaba por la mañana. Listo. Entonces, remita, porque el paciente, a pesar de que dice eso, realmente no se está controlando y tiene ya signos clínicos de retinopatía hipertensiva, por ejemplo. Listo. Ok, muy bien. ¿Qué más vemos? Creo que vasos coloideos. Visualización de vasos coloideos en toda la extensión, ¿no? Por acá veo unos, ¿cierto? Por acá se ven otros, por acá se ven atravesado, miren todos estos vasos coloideos. Listo. Entonces, zona más pálida o puede ser por ejemplo, un defecto del epitelio pigmentario retiniano, es decir, más adelgazado. ¿En qué zona?
Trata de localizarlo. Que ocupa el polo posterior y se extiende por fuera de la arcada temporal inferior. Porque no solo está en polo posterior, sino que también está como en esta zona. Ahí se puede ver el pigmento lúteo. Claro, pero entonces definimos esta parte. Entonces, zona adelgazada o definida con una atrofia LFR más marcada entre el segmento en polo posterior y se extiende por fuera de la arcada temporal por debajo de la papila, para que nos quede más claro. Listo. Ahora sí, visualización del pigmento lúteo, ¿cierto? El pigmento lúteo solo se visualiza en el área macular, no lo busque en otra parte. Si usted ve una cosa amarilla en otra parte, no es pigmento lúteo, es otra cosa. ¿Y la Listo, de porque puede él ser- solo se encuentra en el área macular. ¿La de después una hemorragia o...? ¿Qué? es de Esto negrito? ya vamos a ver porque le vamos a mandar el examen del paciente. Ahí estrías. Sí, estrías. Ya ustedes están sospechando entonces de un papiloma posterior, ¿cierto? Porque hay trayectoria de los vasos y hay una zona más pálida definida, ¿sí? ¿Qué más ven? Estrías. Perdón. Estos dos blanquitos ahí en color. Ven estrías de laca. Hay estrías de laca. Sí, muy difusas, pero las hay. Listo, por acá hay un poquitico más. Profe, esos no son exudados ¿Cómo se algodonosos. llaman las manchitas Los blancas? de no son exudados algodonosos, profe. Atrofia Nos coroidea. tenemos que ir. Placas de atrofia retinocoroidea, pequeñas, menor de un diámetro de papila. Les mandamos angiografía, es que ya están los de ahí. Profe, los de arriba no son exudados Lo que hay al algodonosos. ladito de la papila. No, temporal. aquí no hay exudación todavía. Esa parte es más pálida. Atrofia retinocoroidea. Chicos, angiografía. Miren la trayectoria de los vasos y por acá se está mostrando de pronto posibilidad de tejido neovascular. Y miren la OCT. Esas placas de atrofia retinocoroidea, miren cómo se observan. No hay retina, no hay coroides y solamente se alcanza. Estas son las zonas que se ven más blancas. Listo. Y una membrana epirretiniana. Listo. Dejemos así. Gracias. No estamos en la etapa de los niños que absorben todo de una como una esponjita.